Jonathan y el correo de los que no habían podido venir para enviarles este mismo boletín en PDF. ¿Ok? Que ustedes lo tengan en su mano. Ahora, escuchen lo que les voy a decir, que esto es bien interesante. Tenemos muy buen tiempo. Vamos en unos pocos minutos a escuchar la introducción de lo que comenzamos a estudiar en la escuela bíblica. Ahí ya estuvimos este martes, Norita, Pamelita, estuvimos Coronel, Anita, los que arrancaron la escuela. Le he pedido al coronel, que ya viene estudiando con nosotros junto con 2 familias más, hace 4 meses la palabra de Dios, que ellos que ya memorizaron cómo se explica el Evangelio en 5 puntos, nos puedan dar un pequeño tip. Entonces el coronel, venga para acá por favor. Ustedes ven, esta carpeta no es mía, miren, esta carpeta tan bonita. Es que todo estudiante tiene una carpeta en la escuela de Biblia. Mira la carpeta del coronel. Él me dijo, es la más bonita, definitivamente voy a tener la carpeta. Le he pedido a él, esto se lo sabe ya de memoria, pero él le va a dar un recorderis, agarre su boletín. ¿Quién no tiene el boletín para prestarle un momentico el boletín? Vamos a prestarle el boletín para que se recuerde. Entonces, coronel, explíquenos en unos minutos antes de empezar la enseñanza el Evangelio en 5 puntos para que nadie tenga ninguna duda cuando usted quiera compartir el Evangelio de Dios a cualquier persona que no lo conoce. Gracias, Juan. Bueno, yo cuando inicié a estudiar la Biblia, la verdad es que de pronto inicié como no debió haber sido. Inicié en forma irregular. Ya cuando tuve la opción de conocer estos 5 puntos, pues realmente le dan a uno una puntada para lograr ir entendiendo mejor la escritura, tan bello libro. Ayer en una noticia hablaban de que la Biblia se ha vendido 60.000 millones de libros desde que salió. Es el libro más vendido del mundo, el libro más bello y que más ha influido en los cambios del mundo. Y Dios mandó a su Hijo, quien fue crucificado para salvar justos e injustos. Y seguramente todos vamos a resucitar, unos para condenación y unos para vida eterna. Entonces, el primer punto, que es muy bonito y que es muy fácil de entender, es Dios nos creó para su gloria. Qué bonito, nos creó para su gloria. Y lo más bello aún es que Él nos creó, si vamos a Génesis, a imagen y semejanza de Él. Por ello Tomás le preguntaba, muéstranos al Padre. Y Jesucristo le dijo, pero tantos días andando conmigo y no conoces al Padre. Mi Padre y yo somos uno solo. Aquí hacemos memoria de Isaías. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra, es decir, de todo el mundo, que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria. ¿Qué cita es? Isaías 43:6. Y lo que les decía, Dios nos hizo a todos a imagen y semejanza de Él. Eso es lo más bello que Él nos ha dado. Eso es extraordinario. Dios nos creó para su gloria. El segundo punto, todo ser humano debe vivir para la gloria de Dios. Nosotros debemos vivir los años que Él nos dé para su gloria. Así es. Aquí nosotros tenemos una cita de Corintios 10:31. Ya sea que comáis o bebáis, no hagáis otra cosa. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Así es. ¿Y qué debemos hacer para la gloria de Dios? Y para encontrar la santidad, que es por lo último que nosotros estamos acercándonos a Dios. Es lo que queremos, santidad. Cumplir sus mandamientos. Aprovechar su gracia y sus dones. Los atributos. Cumplir sus mandamientos. Ser honestos. Ser rectos,
Recuerden que Jesucristo no vino a servir. Él no vino a que le sirvieran, Él vino a servir. Así es. Y es una de las cosas más bellas que hay. Y para lograrlo nosotros tenemos que coger los dones y los atributos que Dios nos ha dado y ponerlos en práctica para honrarlo a Él. Todo ser humano, segundo, debe vivir la gloria de Dios. La manera de vivir para la gloria de Dios, la primera es amarlo. Así es. Amar a Dios, enamorarnos de Cristo. Todo el día uno está pensando, ¿cuál es mi amor? Mi traga, Jesucristo. La segunda traguita, Diana. Pero Cristo está por encima de todo. Él es el primero. Sí. Yo estoy enamorado de Cristo. Cuando empecé a leer todo esto tan extraordinario, lo cual yo no conocía, empecé a decir, oiga, ¿yo cómo no había conocido esto? Yo no sabía todo esto. La herencia que Él nos dejó en su palabra, que son normas de conductas que solo dan tranquilidad y crean amor infinito. La primera es amarlo, confiar en Él, agradecerle por todo lo que nos da. Él nunca nos deja solos. Como dice el cuento, se cierra una puerta y Él abre otra inmediatamente. Para trabajo, para lograr mantener el hogar, para lograr mantener los negocios, para lograr mantener las amistades que nos llenan, para lograr mantener un hogar, un mundo, una sociedad organizada y que realmente nos llene y nos deje a nosotros ser buenos ciudadanos, nos permita ser buenos ciudadanos. Entonces, para nosotros vivir para la gloria de Dios, hay 4 aspectos fundamentales que son amarle, confiar en Él, agradecerle y obedecer. Ese obedecer sí que es bien complicado, porque es la lucha diaria de las 24 horas. El demonio por aquí, hágalo, robe, mate. Y el Espíritu Santo por aquí, no lo haga. Oiga a Dios, oiga su mensaje, santifíquese. Usted tiene su angelito que está al lado. Él lo va a guiar. Es la lucha de las 24 horas. Y ese Espíritu Santo que está hoy entre nosotros y que nos hace sentir tranquilos y amados, es el que nos guía las 24 horas. Es nuestra dama de acompañamiento. Él está al lado de nosotros siempre. Entonces, Dios nos creó para su gloria, imagen y semejanza, premio mayor. ¡Qué bello! Todo ser humano debe vivir para la gloria de Dios y cumplir los 4 aspectos, acompañados con ser rectos, honestos, amorosos, fieles, buenos ciudadanos antes que ser profesionales, hijos de Dios. El amor llena todo y nada deja vacío. El tercer punto, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos destituyó. Estamos fuera de la gloria de Dios. Nada que hacer. Pero aquí hablamos de Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron. Si ustedes van a Romanos 1 y miran allí el poder del Evangelio y luego miran una parte que es muy importante, que es el pecado del hombre, allí podemos nosotros mirar que hay idolatría. Y la idolatría precisamente es eso que no hicimos teniendo la palabra viva, que nos llenaba de fe. Idolatramos lo que Dios creó, pero no idolatramos al Creador, a Dios. A Él era el que teníamos que rendirle adoración. Entonces adoraron animales, adoraron el
sol, adoraron una cantidad de cosas y ahí es donde entramos en pecado. Yo le dije a mi mamá, mamá, yo le ayudo a arreglar el apartamento y lo estamos arreglando, está quedando muy bonito, pero sáqueme todas esas cosas desde ahí. Que rosarios, camándulas, vírgenes, la madre Laura y una cantidad de cosas. Que sáqueme todo ese pecado de ahí. Y no dejemos sino la imagen viva de un Cristo que está vivo y que nos mandó el Espíritu Santo. Allí en Romanos también podemos ver el pecado del hombre y la mujer que actuaron fuera de su naturaleza, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y nos engañan y nos están hablando del orgullo gay y hacen manifestaciones. Y en la plaza de Bolívar se reúnen 100, 200, y somos 48 millones de colombianos. Y 100, 200 nos hacen un escándalo terrible por el orgullo gay. Aquí está. Estamos destituidos por la gloria de Dios, por pecadores. Pero cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen. Ninguno de nosotros ha amado o confiado o agradeció ni ha obedecido a Dios como debe. Por eso yo no juzgo. A ellos Dios los creó en su inmenso amor y misericordia. Él los abandonó, como dice la palabra, y Él los juzgará. No somos nosotros quienes los debemos juzgar. Fueron creados por Dios. El cuarto punto. Todos merecemos el castigo eterno. La paga del pecado es la eterna muerte, mas el premio o la dádiva de Dios es la vida eterna. Esa vida eterna de la que hablan tantos escritores que dicen que han vuelto y han ido y han venido. Donde hay luz, donde hay belleza, donde hay amor, donde no hay idiomas, no hay elementos de separación, todo es unión. Y así lo dice Cristo. Cuando se le acerca a un fariseo y le dice, si la mujer se casa con su esposo y muere, y con el hermano y con el otro hermano 7 veces, Jesucristo dice, erráis porque no conocen las escrituras ni el poder de Dios. Todos en el cielo, en la vida eterna, viviremos como ángeles, o vivirán como ángeles. Allá vamos a vivir como ángeles. Los que no obedecen al Señor Jesús sufrirán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tesalonicenses 1:9. Ellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y ahí todos vamos a resucitar como lo manifestó Jesucristo, pero unos para salvación y otros para condenación. Pero miren la misericordia de Cristo. En su gran misericordia, quinto punto, Dios envió a su único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, el amado por nosotros, nuestra traga, como decimos, es la traguita nuestra, para proporcionar a los pecadores el camino a la vida eterna. Por eso yo en mis oraciones digo, Señor, a mis hijos, a mi familia y a mis amigos, muéstrales el camino. Ese camino que al final tiene una lucecita, y esa lucecita es la vida eterna. No nos dejes equivocar de camino, llévalos. Aquí hablamos de tanto amor Dios al mundo que mandó a su único Hijo, o su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda y tenga vida eterna, vaya a la salvación. Hace 3 días estaba yo hablando con una señora y me dijo, coronel, yo le dije, es que todos en la casa tienen la Biblia abierta, pero nadie la lee. Y me dijo, yo tengo en mi casa la Biblia abierta, yo creo en Dios, yo me voy a salvar. Pero me lo dijo
verdad absoluta. Y yo le dije, no, ese no es el camino para salvarse. Y le dije, bueno, ¿y qué es católico? Me dijo, católico no dio. Y le dije, católico traduce universal, cristianismo universal. Le dije, bueno, dígame, hábleme 30 segundos de Dios, del que usted dice que ama y que el que la va a salvar. Y pasaron los 30 segundos y me dijo, no, un ser superior. Cuando tanto hay que hablar de Dios, grandeza, omnipotencia, omnisciencia, misericordia, amor, tantas cosas que puede uno decir de Dios, creación, creó el universo. Y la ciencia y los científicos nunca han encontrado nada diferente a lo que Dios ha creado. Al contrario, han reafirmado la grandeza de Dios. Entonces yo quiero recordarles estos 5 puntos para que cuando nosotros nos acerquemos a leer este libro magnífico, tan bello, podamos entenderlo mejor desde el punto de vista que nos ha dado nuestro pastor Walter. Primero, Dios nos creó para su gloria, a imagen y semejanza. ¡Qué belleza! Todo ser humano debe vivir para la gloria de Dios, santificarnos, obedecerle, amarlo, agradecerle, seguirlo, cumplir sus mandamientos. Tercero, todos hemos pecado y estamos destituidos de su gloria. Y ya ven ustedes, yo les digo, vayan a Romanos, desde 1, poder del Evangelio y el pecado, la maldición del hombre, el pecado en nosotros. Ahí está todo resumido. El cuarto, todos merecemos el castigo eterno, porque todos pecamos, todos pecamos. Por ahí había un cuento hace mucho tiempo donde decían que la Iglesia Católica, que el Papa era infalible. Imagínense ustedes, si ustedes van a esta palabra tan bella, y Juan trató de arrodillarse frente al ángel que se le apareció en Apocalipsis, y el ángel le dice, levántate por Dios, nosotros somos siervos todos de Dios. Y Juan se levantó. Ahora imagínense cualquier persona que llega allí infalible, eso es ir en contra de Dios. Quinto punto, en su gran misericordia Dios envió a su Hijo único, Jesucristo, para proporcionar a los pecadores el camino de la vida eterna. Venid y entrad en mi camino. El que cree en mí va a obtener la salvación. El que a mí me ama, asimismo mi Padre lo amará. Bendito Dios, y agradezco a Walter que me haya dejado tocar estos 5 puntos tan lindos, tan hermosos, y que me llenan y me impulsan a continuar leyendo la Biblia y ser un cristiano desde el dedito corto hasta el último pelito de la cabeza. Muchas gracias. Esto significa que en casa sí se aprende. ¿Cuántos piensan que en casa sí se aprende? Amén, se aprende. Bueno, le va a pasar la carpeta, la carpeta está compitiendo por carpeta, ¿no? Porque nosotros entregamos las hojas, pero cada cual compra su carpetita. Bueno, muy bien. Entonces, en su boletín usted tiene ese resumen de esas 5 cosas. Ahora, ¿usted cómo las debe decir? ¿Sí? Yo le he pedido a Margarita que las diga las 5, pero sin ver las notas. Las diga las 5 porque usted las debe grabar. Entonces, Margarita, ve y declárame esas 5 cosas en 15 segundos. Primero, Dios nos creó para su gloria. Segundo, debemos vivir para la gloria de Dios. Tercero, todos somos pecadores. Cuarto, por lo cual somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y quinto, Dios en su inmensa misericordia manda a su único Hijo para que alcancemos la gloria eterna. Hay que memorizarlos, ¿no? Ahora vamos a cerrar nuestros ojos y
y vamos a darle gracias a Dios porque todos hemos sido llamados a compartir el Evangelio de Dios. Y tenemos 5 herramientas que nos acaban de recordar Coronel y Margarita. Así es que démosle gracias a Dios por esto. Padre, gracias porque nos creaste para tu gloria. Y nos has recordado que debemos vivir para la gloria de Dios, amándole, confiando en ti, Señor, agradeciéndote y obedeciendo. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos merecemos el castigo eterno, pero tú, Padre, en tu inmensa misericordia has enviado a Jesús para que nos muestre el camino hacia la vida eterna. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Está bien claro para ustedes ahora, mis amados? Cuando ustedes digan, ¿pero qué es el Evangelio? Explícame qué es el Evangelio. No tienen que llevar el boletín, ustedes lo van a poder entender muy fácilmente porque casi la mayoría son gente que ha estudiado las Escrituras, pero aquí hay un orden. Porque el Evangelio no comienza con que hemos pecado y necesitamos un Salvador, comienza con que fuimos creados para la gloria de Dios. Entonces hoy vamos a terminar un tema que está conectado con todo lo que ustedes han escuchado, que se llama la oración. La oración. Yo le voy a enviar un comprimido de los 3 domingos. ¿Okay? Pero le quiero recordar cuál fue el objetivo de nuestra serie. Y eso va a estar incluido en sus notas. ¿Cuál fue el objetivo para estudiar la oración? ¿Sí? La transformación de creyentes que no tienen a Dios en todos sus pensamientos. O sea, piensan en Dios cuando el asunto se pone difícil. Eso no es tener a Dios en todos nuestros pensamientos. Entonces, el objetivo era la transformación de nosotros como creyentes, que no tenemos a Dios en todos nuestros pensamientos, que carecemos de fe y que oramos realmente muy poco. ¿Y el propósito cuál era? Al comprender la bendición de la oración, tener a Dios todo el tiempo en nuestros pensamientos, acordarnos de Él todo el tiempo, poder orar y que nuestra fe nos haga entender que realmente Dios va a responder y ser transformados a través de esa dinámica tan poderosa que es la oración. Ese era el objetivo. Ese quiero que lo tenga usted muy, muy, muy en cuenta. Luego vamos a ir haciendo un resumen para los que no estaban aquí. ¿Sí? En Lucas 6:12 encontramos un verso que estuvimos analizando. Ya vimos Juan capítulo 15, verso 5, Juan capítulo 5, verso 30, pero quiero que vayamos derecho a Lucas 6:12. Ese es uno de los que tenemos en nuestro plan de memorización. Es muy fácil. En esos días, él, Jesús, se fue al monte a orar. ¿Y cuánto oró? Toda la noche. Toda la noche. ¿Recuerdan por qué estaba orando? Yo les conté por qué estaba orando. ¿Qué iba a hacer? A escoger Los 12 discípulos, o los 12 apóstoles, y con ellos ya tenía en mente Jesús transformar todo el mundo conocido. Ahora que hay más de 12, podemos transformar nuestro entorno. Pero frente a esa decisión tan importante de escoger esos 12 hombres, ¿cuánto pensó el Señor Jesús que tenía que orar? Toda la noche. ¿Cuándo pasó la noche? Escogió a 12 hombres y con esos 12 cambió todo el mundo conocido. Entonces, vamos a repasar. ¿Qué es orar? Lo resumimos en 4 enunciados. 1. Hablar con Dios, conversar con Dios. Lastimosamente, todo el mundo se ha quedado allí. ¿Tú oras? Claro, yo hablo con Dios. Perfecto, es muy válido eso. Porque orar es conversar con Dios. Pero orar va más allá de conversar con Dios. Entonces, ¿qué dijimos que era orar además de conversar con Dios? Intimar con Dios. Esto ya habla de un disfrute de Dios mucho más profundo que hablar o conversar. Es como el proceso donde somos compañeros, pero luego pasamos a ser amigos, y ya como amigos nuestra conversación no es tan casual. La conversación de los compañeros es: ¿dónde vives?
cuál es tu teléfono, cuáles son tus hobbies y qué aspiras en este tiempo, en esta empresa o en esta universidad o en este colegio. Pero cuando ya pasamos a ser amigos, la conversación se vuelve más profunda, comenzamos a intimar. Y cuando nos hacemos novios, entonces hay una gran expectativa y la intimidad se hace más profunda. Y cuando nos casamos, entonces ya compartimos absolutamente todo. Dios no solo quiere que conversemos con Él como compañeros de trabajo. Dios quiere que intimemos con Él. Eso es lo segundo. O sea que ya de plano ustedes pueden decir, ok, está muy bien que hables con Dios, pero tienes que ir más allá, tienes que intimar con Dios. ¿Y qué dijimos? Número 3. Aparte de conversar con Dios e intimar con Dios, ¿qué es la oración? Oír. Escuchar su voz. Y dijimos que había algunas maneras para oírle. ¿Cuál es la primera y la manera infalible a través de la cual Dios va a hablar por encima? 1A. La Biblia. Su palabra. Su palabra. Por eso vamos a sumergirnos en el libro en este año. Vamos a leerla. Vamos a hacer lecturas de la palabra de libros enteros. Entre todos. Para que usted vea la sola lectura y declaración de la palabra, el poder que tiene. Entonces, número 1, Dios habla a través de su palabra. Por eso, yo le doy un consejo esta mañana. No solo lea devocionales en su tiempo con Dios, o sea, los devocionales son una pequeña historia que usted dice, uy, tan bonita esta historia, esta reflexión me gusta. Y al final aparecen 2 versos que de pronto conectan con la reflexión. Eso está muy bien, no lo deje de hacer. Pero acostúmbrese a leer antes de la reflexión su palabra literal. Porque ahí Dios le va a hablar. Yo les voy a compartir algunos planes para leer la Biblia en un año. Porque es diferente leer reflexiones que le llegan por email, o que usted ve en Facebook, o que usted ve en las redes sociales, o que usted dice, ay, pero qué linda historia, nunca la había oído, y al final 2 versos de la palabra. ¡Qué belleza! Pero más poderoso que eso, y usted lo va a seguir haciendo, porque desde que sea una reflexión y lo acerque a Dios, va a tener su propósito. Antes de leer la reflexión, ¿lea qué? Su palabra. Su palabra. Y siempre Dios, en esa disciplina que usted tiene, por ejemplo, usted dijo, Señor, arranco el año con el Evangelio de Mateo. El Espíritu de Dios que está en mí me ha puesto Mateo. Otros dirán, no, a mí me puso Marcos. No, otros dirán, a mí me puso los Hechos de los Apóstoles. No, a mí me puso Romanos. A mí me puso los Salmos. Pero lea diariamente. Si usted quiere leer uno completo, léalo completo. Si quiere leer 5 para completar los 150 al final del mes, lea los 5. Pero léalo ordenadamente, metódicamente, y Dios siempre le va a hablar. Dios siempre le va a hablar. Pregúntame qué leí hoy. Pregúntame. ¿Qué leíste hoy? ¿Qué leí hoy? Hoy leí. 2 de Corintios capítulo 1. Ahí está uno de los versos que vamos a memorizar. Creo que ya lo tenemos en lista. Porque en la Biblia que yo uso dice verso del día. Y el verso del día, que yo lo puedo leer solito, lo que yo hago es abro todo el capítulo y lo leo, no solo el verso del día, sino que me lo leo como todo. Luego leí lo que es la lectura que traemos con mi esposa desde comienzo de año. Entonces hoy correspondió Génesis 19, cuando el Señor destruyó a 2 ciudades. ¿Y cómo se llamaban esas 2 ciudades? Sodoma y Gomorra. Luego leímos el Salmo 11. Luego leímos Lucas capítulo 11. En todos Dios me habló. Cosas muy especiales, muy hermosas. Entonces al final yo agarro mis notas en mi celular y coloco los versos que más tocaron mi corazón. Primero va una leída. Luego, Señor, me hablaste aquí, esto es para mí. Luego lea usted cualquiera de todos esos devocionales tan bonitos que hay. Hay uno que se llama Alza tus ojos al Señor. Hay otro que se llama La chequera de Dios, que lo lee mi esposa. Hay otro que se llama Mi andar diario. Todos los, no los deje de usar.
Pero lo primero, sistemáticamente, ¿qué es lo que vamos a leer? Su palabra, porque si la oración es que yo escuche a Dios, yo no me puedo quejar si solo converso con Dios, si trato de intimar con Él, pero Señor, pero no te escuché, en ese poquito que hablé contigo no te escuché. Entonces es necesario abrir el libro. Por eso la siguiente serie se llama El poder de su palabra. Y se llama así, traer el libro. ¿Okay? Número 4, ¿qué es la oración? Ya tenemos 3. Hablar con Dios, intimar con Dios, oír a Dios. ¿Y qué más? Entrar en los propósitos de Dios. Esa es como la esencia de la oración. Ahora, acuérdense que Dios habla por su palabra prioritariamente, pero Dios también habla por el Espíritu de Dios que nos habita. El Espíritu de Dios que nos habita. El Espíritu de Dios que lo habita a usted fue el que puso un sentir en su corazón. No importa que el día esté gris, no feo. Acuérdense que no hay día feo, ¿no? Mi suegro le enseñaba a todos sus hijos, no, mijita, no diga que el día está feo. No está feo. ¿Está cómo? Gris. No está feo porque ningún día que el Señor nos ha dado es ¿qué? Es feo. Porque Dios todo lo hizo hermoso, dice la palabra. Todo lo hizo hermoso. Entonces el día está gris. Porque necesitaba la tierra agüita, porque en enero estuvo ¿cómo? Estuvo seco. Entonces Dios en su misericordia envió lluvia. Entonces su espíritu que está en nosotros, aunque el día estaba gris, ¿qué le puso en su corazón? ¿Venir a dónde? Vamos a adorar a Dios. Vamos a escuchar su palabra. Vamos a orar. Vamos a compartir un cafecito tan rico que se toma allá en ese lugar. El espíritu que está en usted es la otra manera en que Dios le habla. El espíritu que está dentro de usted le habla y le pone un sentir en su corazón que usted no lo oiga audiblemente. Ahora, si a Dios se le antoja, le puede hablar audiblemente. Porque nadie le dice a Dios cómo tiene que actuar. Si Dios le quiere hablar audiblemente, le quiere dar un sueño de usted, eso sí, si Dios a usted le da un sueño, usted jamás va a sentirse confuso. Esa es la particularidad de cuando es un sueño de Dios. El sueño es claro, usted entiende clarito qué le dijo Dios. Usted no dice, qué sueño tan raro. No, eso fue que comió tarde. Dios no da sueños raros para que usted se confunda. Dios da cosas muy claras, pero Dios prioritariamente habla hoy por hoy, desde su palabra, por el Espíritu que está en usted, por hombres maduros, mujeres maduras de Dios que le dan a usted un consejo sabio. Por eso dice Proverbios, en la multitud de consejeros, ¿qué? Hay sabiduría. No hay un consejo más sabio para un hijo que el consejo de su padre y de su madre. Por eso es el único mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se alarguen. O sea que, ¿cuántos quieren que les vaya bien? Amén. Todos. ¿Y cuántos quieren que los días se les alarguen, pero así, bien largos? 80, 90, 100, 120. ¿A usted no le impacta estos ancianos, esta gente de la tercera edad que sale por el noticiero y dice, mire, encontramos otro anciano en Colombia, mírelo, totalmente lúcido? Y empiezan a preguntarle, ¿y usted cómo hizo? Oh, pues yo comí muy bien, yo me cuidaba mucho, me acostaba muy temprano, me levantaba temprano, ¿cierto? Pero la clave para vivir está en ese mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se larguen. No hay consejo de Dios, porque es muy difícil encontrar un padre que no quiera lo mejor para sus hijos. Esas son las excepciones a la regla. El consejo de Dios primero viene por los que Dios ha delegado como autoridad y que sienten como siente Dios por sus hijos. Amén. Y hay hombres y mujeres de Dios que pueden traer un consejo de Dios. Entonces, cuando usted busque consejo de gente de Dios, madura de Dios, que lo pueda ver a usted como un hijo, como una hija. ¿Okay? Y Dios habla a través de las circunstancias. Su palabra, el Espíritu Santo que está en mí, gente de Dios, comenzando por mis padres, y las circunstancias.
Entonces, dígamelo de nuevo. ¿Qué es orar? Es conversar con Dios. Pero voy a ir más allá. Es intimar con Dios. Pero voy a ir más allá. Voy a escuchar su voz, oír a Dios. Pero voy a ir más allá. Entrar en los propósitos de Dios. Ok, vamos a cerrar este paréntesis de resumen y voy a concluir la serie. Solo quiero recordarles esto, porque todo está conectado. ¿Qué comunica la ausencia de oración? Comunica, no tengo tiempo para Dios. Comunica, no necesito el consejo tuyo en este asunto. Comunica, no voy a decidir de acuerdo a lo que tú quieres en este punto de mi vida. Entonces, cuando no consultamos con Dios, cuando no oramos a Dios por cada detalle de nuestra vida, tomamos más tiempo del que deberíamos tomar en un asunto, tomamos decisiones incorrectas que no debemos haber tomado, trabajamos con tensión, con carga, ofendemos personas, explotamos fácilmente. Ahora, aquí comienzo. Y este es el final. ¿Qué presupone la oración? O sea, ¿qué debemos hacer para llegar a esa plenitud en nuestra oración? Jesús lo dijo perfecto. Presupone una relación. Yo necesito tener una relación. Yo no converso con cualquier persona. Necesito tener una relación con Dios. Por eso Jesús dijo, y usted lo puede ver en Lucas capítulo 11, verso 2. Voy a ver si en la Biblia de las Américas me da. Si no, me paso a la Nueva Versión Internacional. Todas son buenas traducciones. Reina Valera del 60, Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional o Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Mire cómo en esta versión el Padre Nuestro cambia un poco. ¿Qué presupone la oración? Uno, presupone una relación. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Y les dijo Jesús, cuando oréis, decid ¿cómo? Padre. Ni siquiera dice Padre Nuestro que estás. ¿Sí ven que no dice? ¿Cómo dice? Padre. Y nadie le dice a alguien Padre si no se considera su hijo o su hija. Y si le dice Padre, de plano, ¿qué es lo que está diciendo? Yo tengo una relación con él. Entonces, ¿qué presupone la oración? Una relación. Entonces, Jesús dijo, cuando ustedes oren, lo primero que tienen que tener claro es, ¿tienen una relación conmigo? Si la tienen, no hay una relación más íntima en la tierra que la que yo tengo con mis padres. Entonces, ¿cómo dijo él que oramos? Padre. En hebreo, ¿cómo es, papito? Abba. Entonces usted puede decir Abba. O puede decir papito. ¿Y a quién le dice una persona papito? A alguien con la que tiene una relación estrecha. ¿Okay? Entonces, presupone una relación. Eso es lo primero que presupone la oración. Usted puede ir todos los días y decirle Padre. Por eso la oración es para hijos y no para no creyentes. Y aquí voy a mostrarle un verso que es duro, pero duro y con ganas. Proverbios 15:8. Mire lo que dice la palabra del Señor de la oración de los que no creen. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Usted va a leer la palabra sacrificio, pero en otras versiones dice la oración de los impíos. Impío, Proverbios 15:8. ¿Cuántos saben qué significa impío? Yo se lo he contado. Porque a los que le decían píos eran hombres que se supone que eran piadosos. ¿Sí? Entonces, si pío es piadoso, ¿qué es impío? No piadoso. Pero literalmente la palabra impío, que usted la va a ver muchas veces en su Biblia, significa sin luz. Sin luz. No tiene la luz de Cristo esa persona. Entonces dice, el sacrificio de los que no tienen luz, porque la oración es una ofrenda que presentamos al Señor. ¿Sí? ¿Qué es para el Señor? Abominación. ¡Wow! Eso está tremendo. Es abominación más la oración de los rectos. ¿Quiénes son los rectos? Diga. No por nosotros mismos, sino por la obra de Jesús en la cruz, hemos sido llamados justos y hemos sido llamados rectos. ¿Y qué es la oración de los justos para el Señor? Su ley. ¿Por
porque no hay nombre más lindo que pueda escuchar un papá. ¿Qué cuál nombre? Papá. Por eso yo le enseñé una frase a mi hija, y si yo le digo, papi, ¿qué? Ella me tiene que responder, papi. Eso es dictadura. Sí, ya sabes cómo vas a decir, ¿no? Coronel, entonces, todos los que son papás aquí presentes, yo le digo a ella, papi, ¿qué? Y ella me dice, papi lindo. Cuando le dice a muñeca que... Y muñeca también me dice, eres papito. Entonces, ¿por qué la oración de los que no tienen luz es abominación para el Señor? ¿Sabe por qué? Porque ellos quieren decir, Dios, necesito esto, pero sin creer en el sacrificio de la cruz, sin relación contigo, sin creer en los méritos de Jesús, no quiero comprometerme con Dios, mucho menos con su palabra, pero quiero que me respondas. Esa oración no es escuchar. Y entonces, ¿cómo Dios ha hecho ciertas cosas con gente que conocemos que no tiene la luz? Porque tal vez otros que sí tienen la luz oraron por ellos y Dios en su misericordia les respondió. Pero la oración de los que no quieren relación, ni pacto, ni reconocer que la sangre de Jesús fue derramada por nosotros, ¿qué es para el Señor? ¿Y su oración qué es? ¿Qué es su oración? Un deleite. Es un deleite. Entonces, ¿qué necesito para orar? Necesito una relación. ¿Cuántos tienen una relación con Dios aquí? Y el que no la tiene, podemos orar al final para que comience a tenerla. Y el que quiera refrendarla o confirmarla, oramos para reconocer que cuando Cristo Jesús está en el centro de nuestro corazón, nos convertimos en sus hijos. Y a partir de ahí podemos decir, ¿cómo decimos? ¡Papi! ¿Papi qué? ¡Papi lindo! Porque el papi más lindo, por encima de todos los papis lindos de la tierra, ¿quién es? Dios. Padre del cielo. Me llama la atención que el coronel me diga, Walter, ¿yo por qué no llegué a general? Quiero aclararle que no por boca de él, ni por boca de Denita, su esposa, yo sí escuché que él era uno de los oficiales más brillantes que existía en esa época y que estaba llamado a ser un general. Pero por cualquier razón no lo llamaron. Pero Dios le dijo a él, Dios no me quería como un general de la República, sino como un general del ejército. Amén. Porque su papi quería tenerlo en el lugar de privilegio más grande, en el lugar de hijo. Brigadier general. General del ejército de Dios, porque Dios nos llama en términos militares. ¿Cómo nos dice el Señor? Soldados. Los dados de Cristo. Pablo le dijo a Timoteo, tú tienes que comportarte como un soldado. Tienes que honrar a aquel que te llamó por soldado. O sea que son términos militares, porque esto es una guerra. Una guerra por darle la gloria a Dios y el enemigo tratar de que el mundo no le dé la gloria a Dios, así no se la den a ella. Pero llevar a la gente a que no se la dé a Dios. Entonces lo primero, mis amados, una relación. Dios no va a escuchar la oración de el que no le sigue, el que no le confiesa y aún así quiere la bendición de Dios. Así no es. Por eso este verso es muy importante. Número 2, la oración no solo presupone una relación, sino confianza, fe en el Señor. Hebreos 11:6. Este es uno del plan de memorizar. Uno de los regalos que vamos a dar en 8 días a los que reciten los 7 versos es una bolsa de arepas. Yo me pongo de primero a recitar los 2 versos, ¿sí? De la empresa de Juli y de Pablo. Ellos ya están mirando cómo van a mandar a hacer las bolsas que dicen la arepa que usted nunca se había comido. Hebreos 11:6. Este es uno de los versos más espectaculares de la Escritura. 11:6, ahí está. La oración presupone que yo tengo una relación y por eso puedo decir al Señor, Padre, Papi, Abba. Pero dice
dice la Escritura? Sin fe, Es imposible agradar a mis Dios. amados, es imposible agradar. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, a papá, crea dos cosas. Uno, que Él que existe. Que Él existe, siempre fue, es y será. Y que además es que remunerador. En otra Biblia dice galardonador. Y en otra dice el que paga salario a los que le buscan. ¿Cuántos saben que Dios paga mejor salario que cualquiera? Amén. Y aquí me está diciendo que Él me va a pagar salario si yo le busco. Pero antes de decirme que me va a pagar salario, si yo le busco, me está diciendo, si vas a orar, tienes que orar entendiendo que yo existo y que soy recompensador de los que me buscan. No podemos orar diciendo, bueno Señor, yo quiero orar y tal vez, quizás, o de pronto, tú me respondas. Perdí el año sin comprar cuadernos, ni libros, ni colores, ni reglas. Porque esa oración no es una oración de fe. Entonces usted dice, vengo a conversar contigo, vengo a intimar contigo, quiero escuchar tu voz, quiero entrar en tu propósito, porque yo sé que tú existes y que tú recompensas a los que te buscan. Entonces Dios dice, wow, qué fe. Y la fe, la clave de la fe, lo veíamos al comienzo, no es que tanta cantidad de fe usted tenga, sino en quién está poniendo. El objeto de mi fe, porque dice que si usted la tiene como una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, dice que esa semilla se convierte después en la más grande de las semillas. Usted dice, pero yo siento una fe pequeña. Ok, esa que tiene, póngala en el Señor que existe y es remunerador de los que lo buscan. Mire, nada impresionó al Señor. Nada, nunca, nada lo impresionó. Porque Él fue el creador de los cielos y la tierra. ¿Qué iba a impresionar al Señor? Un hombre inteligente. Y dice que tenemos la mente de Cristo. De Él viene nuestra inteligencia, entendimiento, sabiduría, ciencia, el don de sus manos, el don de sus pies, el don de su mente, lo que usted puede hacer. Todo viene de Dios. Entonces, ¿qué podrá impresionar? Bueno, lo que impresionó a Jesús de la gente, esto lo puede leer en los evangelios, fue su fe. Eso sí lo impresionó. Entonces usted ve textos como el del centurión romano, que ni siquiera era judío, ni siquiera había recibido una formación espiritual, y dice el centurión romano que Jesús iba pasando y él se acercó, le dijo, Señor, yo soy un hombre como tú, soy un militar, y doy órdenes a ese y obedece, y doy órdenes a ese y obedece, y tengo a mi siervo enfermo en casa. Y Jesús le dijo, bueno, pues vamos para acá. No, Señor, no, ni siquiera hay necesidad de ir a la casa. ¿Y cómo le dijo al centurión? Y la palabra. Di la palabra. Si yo soy un hombre con autoridad y le digo a este vaya y a este vaya y van, ¿qué quiso decirle él cuando dijo el centurión, yo soy un hombre con autoridad y doy la orden y se cumple? ¿Qué le quiso decir a Jesús? Que él tenía más autoridad que todos los que están en autoridad, porque Romanos capítulo 13 dice, toda autoridad ha sido dada por Dios. Dijo, si yo tengo autoridad de unos cuantos que están bajo mi cargo, ¿cuánto más tú, si solamente dices la palabra, sin necesidad de ir, vas a hacer efectiva esa oración? ¿Y qué le dijo Jesús? Ni en Israel, que nació leyendo la Biblia, que desde bebés los niños escuchan, como dice Deuteronomio 6, y estas palabras las enseñarás a tus hijos y se las repetirás todos los días. Todo niño judío nació oyendo los mandamientos de Dios. Y este que es romano
bien pagano, de una nación y un imperio idólatra, y todos los tres que vienen detrás del romano, el imperio griego, el imperio mesopotámico, el imperio caldeo y el imperio babilónico, todos idólatras, y viene este, que también tenía una mezcla, y le voy a explicar por qué. Porque Roma conquistó a Grecia militarmente, pero Roma le dijo, pueden seguir con su idioma y con su religión y con sus dioses. No lo obligó. Roma conquistó a Grecia militarmente y griegos y romanos estaban sometidos y judíos estaban sometidos, pero pueden seguir con su idioma, por eso el Nuevo Testamento se escribe en griego. No pueden seguir con su idioma, pero espiritualmente nosotros no lo vamos a meter. Simplemente ustedes están bajo el yugo de Roma. ¿Ok? Entonces, este centurión romano venía de una mezcla, pero él conoció a Jesús y dijo, mira Jesús, si yo tengo autoridad, ni hablemos de la tuya, suelta la palabra. ¿Y qué le dijo Jesús? Ni en Israel, que nació oyendo la Escritura, he visto tanta fe. Ahora, si ustedes leen ese pasaje en otro evangelio, dice que ni siquiera el centurión habló con Jesús, sino que le mandó la razón con otros, que fueron y le dijeron, mire Jesús, creo que es Lucas quien lo dice así, mire Jesús, hay un centurión romano que dice que su siervo está enfermo en la casa, pero él dice que solamente tienes que soltar la palabra, y Jesús le dijo, vaya dígale que así como creyó, así fue hecho. Nunca Jesús llegó a la casa del que estaba enfermo, nunca Jesús declaró la palabra como dijo el centurión, porque es que ni siquiera la declaró, léalo. Sino que le digo, conforme a tu fe, Se ha hecho. Entonces, la oración presupone una relación y presupone fe en aquel con el que yo estoy hablando. Y le voy a dejar solo un verso más para pasar a una parte que me interesa mucho y así vamos cerrando. Está en 2 de Pedro capítulo 1, versos 5 al 7. Este es un día a día de cómo nosotros miramos cada día, de qué es lo que le añadimos cada día a cada pensamiento, palabra y acción que nosotros hacemos o dejamos de hacer. ¿Sí? Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Sí? Ojo con este. Por esta razón también, obrando con toda qué? Diligencia. Añadida a vuestra fe, virtud. Y a la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, perseverancia. Y a la perseverancia, piedad. Y a la piedad, fraternal o amor fraternal, dicen otras versiones. Y a la fraternidad, amor. Y mire por qué dice que le añadan estas cosas a la primera, que es ¿qué? La primera es ¿qué? Fe. Ya me devuelvo. Pero vamos a leer. ¿Puedes ver otra vez hasta el final? ¿Dónde estabas, por favor? A donde dice amor, donde terminamos el amor. El verso siguiente, el 6, luego el 7, y al amor fraternal, amor, ahora el 8. ¿Por qué? Arrancando por la fe, ¿por qué yo le debo añadir cada día a cada cosa que emprenda eso? 8. Ojo, porque aquí está el por qué. No es caprichosamente que Dios nos dice que hagamos algo. Segunda de Pedro 1:8. Pues estas virtudes, al estar, ¿dónde? En nosotros, o sea, dentro, ese N es inclusivo, dentro de nosotros, y al abundar, o sea, que no son virtudes para agarrarlas superficialmente, pero acuérdense, la clave es añadir a vuestra fe. Primero es la fe, no es el dominio propio, no es la perseverancia, primero es la fe. Yo voy a ser diligente porque arranqué creyendo que Dios va a orar mientras yo soy diligente. Pero mire esto,
Cuando estas cosas están dentro de vosotros y abundan, o sea que están ¿cómo? Están a tope dentro de nosotros. No nos dejarán estar como, mis amados, ociosos. Es uno de los deportes favoritos de estos días, la ociosidad. No nos dejarán estar como ociosos, ni qué. ¿Y qué significa estéril? Sin fruto. Usted dice, pero fruto, no estoy dando fruto ni en mi área física, ni físicamente, no estoy dando fruto emocionalmente, en mis relaciones más íntimas, no estoy dando fruto espiritualmente, no estoy dando fruto ministerialmente, no estoy dando fruto laboralmente, no estoy dando fruto relacionalmente, no estoy dando fruto materialmente, no estoy dando fruto financieramente, no estoy dando fruto económicamente, estoy estéril. Pero ¿qué dice aquí? Que si esas cosas, ¿cuáles cosas? Ya vamos a volver a esas cosas. Están en nosotros, pero no solamente están, sino que ¿qué? Abundan. Están llenando nuestra mente y corazón. No nos dejarán estar ociosos ni estériles. ¿En qué? ¿En qué, mis amados? En el conocimiento. No en el conocimiento. Lean otra vez. En el verdadero conocimiento. La otra. No en el conocimiento. Porque la clave no es que usted conozca y que reciba información. Ya le voy a decir cuál es la clave. Que lo aprendí hoy. No dejarán estar sin fruto. ¿En qué, mis amados? Lean. En el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verdadero conocimiento es mucho más que conocimiento. O sea que hay un conocimiento donde usted solo tiene letra. Pero Dios no quiere que usted solamente tenga letra, sino que usted diga, después de leer, después de escuchar y al obedecer, ahora conozco a mi Señor. Ahora devuélvete un momento y ya lo voy a llevar a un texto que Dios me regaló hoy. Devuélvete 2, 3 versos y dice la Escritura de nuevo. Por esta razón, también obrando con toda diligencia. ¿Y qué es lo primero que vamos a tener diligencia? Fe. Añadida a vuestra fe. Mis amados, si no arranca con fe, usted terminará haciendo obras desde su carne, desde su propia fuerza. Añadida a vuestra fe. O sea, ¿qué es lo primero? Dígame qué es lo primero. Fe. Fe no es creer, es actuar con base en lo que cree. Por eso la oración es actuar. Señor, sin oración nada podemos hacer. Eso es actuar. Entonces, si en oración nada puedo hacer, entonces ¿qué tengo que hacer? Orar. Pero lo primero que voy a hacer es conectar la oración con la fe. Entonces, teniendo fe que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan, le voy a añadir a esa fe ¿qué? Virtud. ¿Y a la virtud qué le va a añadir? Conocimiento. Entonces necesito leer. ¿Y al conocimiento qué le va a añadir? Dominio. Ahora quiero que me lo cambies en este momento a la nueva versión internacional y usted va a entender más estos términos. Devuélvete por favor al 5, gracias. La nueva versión internacional es una versión en un lenguaje todavía más práctico. Entonces dice, obrando con toda diligencia, esfuércese por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento. Y luego dice, al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, Constancia. por eso dice, orar al Señor. ¿Cuándo? Siempre. Constancia. ¿Cada cuánto debo orar? Siempre. Voy a tomar una decisión importante, entonces ¿qué es lo primero que hago? Yo ya sé, esto yo lo he decidido toda la vida. Esto lo hago sin ver, ¿sí? ¿Así vamos a actuar? No. Señor, sin ti nada puedo hacer. Y aunque esto lo he hecho tantas veces que lo hago hasta sin ver, yo necesito tu dirección y entrar en tus propósitos en esto. Ahora le voy a mostrar un verso que aprendí hoy. O sea que yo no puedo decir, ay Señor, pero ¿por qué le hablas? Le hablas a todos y a mí no me hablas. Háblame. No, sí me habla.